O sea, uno muchas veces quiere emprender, pero de algo tienes que vivir y tu emprendimiento al principio no te va a dar dinero si es que lo quieres a mediano o largo plazo. ¿Tú siempre has tenido esa sangre emprendedora o la idea de emprender? La verdad que no, cero. O sea, no tengo familia empresaria, ni emprendedora, mis padres son médicos, nunca pensé en tener una empresa, pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando estaba en los trabajos en donde yo estaba, sentí que algo faltaba, de lunes a domingo, sin parar. Prácticamente era una obsesión. He tenido la oportunidad de trabajar con desarrolladores dentro del país y fuera del país. Y te digo que acá en Perú no tenemos nada que envidiar a desarrolladores de Estados Unidos, de Europa. Pero básicamente el mayor reto, digamos, que he tenido con las empresas que tengo hoy en día es mantener el equipo de trabajo, mantener el talento dentro de la organización con recursos limitados. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Ramón y este es el primer capítulo de Emprende sin Floro. Estoy con mi buen amigo José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Sí, todo bien. ¿Y tú? Bien, acá tranquilo, ansioso por empezar este primer capítulo. Es una idea que veníamos trabajando varias semanas atrás y hoy ya puede ser una realidad. Por fin se cumple lo que estábamos esperando, ¿no? Iniciar el podcast. Cuéntanos quién es Julio y su trayectoria como emprendedor. Bueno, yo tengo 10 años emprendiendo. Tengo 3 empresas, 2 de tecnología y una empresa de medios digitales. La primera es Peru Apps, la primera empresa que creé, que fue una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles. Luego de esto está Moventi, que es una consultora digital. Básicamente lo que hacemos es colocar talento digital en empresas. Y finalmente está en la empresa de medios digitales, que es la que está organizada, mejor dicho, es la que está organizando este podcast y otras cosas más que se vienen. Claro, coméntanos un poco de tu primer emprendimiento. Me dijiste que eres Perú Apps, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Ese fue el primer emprendimiento que tuviste? En realidad empecé con una aplicación antes de esto, ¿no? Que se llama Buscatelo. Buscatelo fue una aplicación que permitía encontrar hoteles baratos cercanos. Esto fue en el año 2013, cuando yo todavía trabajaba en el rubro financiero, o sea, trabajaba en un banco, y a la par hice este emprendimiento que lo que consistía era encontrar, una aplicación que te permitía encontrar hoteles baratos cercanos, ¿no? Y lo hice porque en realidad me pasó así fue la historia, que el día viernes que estaba con una ex enamorada de ese entonces, recuerdo nuestro aniversario, y queríamos ir a un lugar privado, digamos, ¿no? Porque, como te digo, estábamos cumpliendo creo que unos meses o un año, no recuerdo. Bueno, el punto es que fuimos a un hotel y estaba totalmente lleno, luego fuimos a otro lleno, y paseamos así como 3 o 4 hoteles y no pudimos ir ese día justamente al hotel, ¿no? Entonces el día lunes, regresando a la oficina, recuerdo que pensé, oye, ¿por qué no hay una aplicación que te permite encontrar un hotel cercano barato? ¿No? No un hotel 5 estrellas, 4 estrellas, no un Marriott, no un Hilton, sino un hotel, digamos, de paso, ¿no? ¿No? Justamente para pasar un rato, ¿no? Entonces esta fue la primera aplicación que hicimos, que como te digo fue hace como 10 años, eh, y la que me llevó a iniciarme en este tema del emprendimiento mientras todavía trabajaba en un banco muy importante O del sea, país. llevabas Buscatelo a la par de tu trabajo. Exacto. O sea, yo trabajaba de 9 a 6 en un banco en una área logística, pero, ¿sabes? Después de trabajar varios años en el corporativo, sentí que no me hallaba. Es decir, estaba en una área, a 6 meses, 9 meses, me aburría, me iba a otra, ¿no? Por suerte conseguía trabajo en otra área o en otro banco. Y luego de varias veces digamos, de este ejercicio, eh, me lancé a emprender este proyecto y empezamos con Buscatelo, como te digo, en 2013, lo cual me llevó a renunciar al banco ahí nomás, 6 meses después, ¿no? Ah, o sea, Buscatelo te empezó como que a sustentar para poder dejar el trabajo en el banco. Claro, o sea, empezamos a monetizar la aplicación. Recuerda que es una aplicación que te permitía encontrar hoteles cercanos. En una primera vez subimos 250 hoteles, más o menos, de los cuales en su momento llegamos a monetizar el 10% de ellos. Es decir, le cobramos un fee mensual por aparecer en la plataforma. Claro. Eh, O sea, desde un comienzo lo empezaste a hacer rentable. sí, en realidad no fue tan sencillo. O sea, el inicio, digamos, de la aplicación era colocamos hoteles totalmente gratis.
O sea, ellos ni siquiera se enteraban que estaban ahí. Pero ya luego, a las semanas del lanzamiento de la aplicación, ellos nos empezaban a escribir a nosotros, diciendo que también querían estar en la plataforma. Y es ahí donde nosotros ya empezamos a buscar los hoteles para poder cobrarles un fee mensual, ¿no? Y así empezó la historia de Buscatelo, ¿no? Claro. Entonces, después ya de Buscatelo es que pasas tú a Perú Apps, ya teniendo un poco la experiencia, ¿no? De haber... O sea, Buscatelo, ¿por qué lo dejaste? ¿No llegó a funcionar? ¿No llegó a despegar? ¿Qué fue lo Sí, que...? o sea, Buscatelo se pudo monetizar un poco, pero honestamente no era rentable, ¿no? Porque hay un costo también de inversión de la plataforma, había un costo de comercial, en este caso era yo, que tenía que ir a afiliar a los hoteles, y en el camino también descubrí que justamente era eso lo que me gustaba, ¿no? O sea, crear una aplicación desde cero, ¿no? Y poder realizar todo el proceso, desde la idea, el diseño, la programación, el testing y subirlo a una plataforma y ver cómo impacta en los usuarios, porque al final yo hice la aplicación en realidad para mí, ¿no? Porque tuve este problema que seguramente dije, oye, esto le debe haber pasado a otras personas de todas maneras, Claro. ¿no? Y esa es una de las primeras lecciones que vemos en el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, de realizar un proyecto que resuelve algún tipo de problema. Obviamente este problema no era el gran problema, ¿no? De la sociedad, pero definitivamente era algo que me pasó a mí y que seguramente a mucha gente le había pasado. Y sabes que el mercado lo validó porque yo recuerdo que cuando lanzamos la aplicación el 14 de febrero, el día de San Valentín, ese 2013, hubieron como 400, 500 descargas. Que para ese entonces, 2013, estamos hablando de un número considerable de descargas por día porque en ese entonces no habían tantos smartphones como ahora, ¿no? Y también ahí a los meses salió otra aplicación que también hacía lo mismo, ¿no? Ah, como que empezó la competencia, en pocas Sí, palabras. porque en realidad fue curioso porque yo se lo comenté a un amigo y él me dijo, oye, yo he visto otra que también hace lo mismo. Y las dos empezaron en paralelo sin conocernos y no nos conocemos hasta ahora y cada uno avanzando por su camino, ¿no? Claro. ¿Y la otra sigue funcionando? No, ¿O tampoco, tampoco? tampoco. De hecho hay historias ahí en internet donde narra la historia de por qué Claro. fracasó. Entonces no era un nicho rentable, o sea... Yo creo que no era el timing adecuado. O sea, era el claro. timing, no era el correcto en mi opinión porque todavía el mercado, digamos, de móviles y en general de usabilidad de web y todo esto era relativamente bajo. Claro. O sea, se fue incrementando en los siguientes años y más en pandemia, ¿no? Pero actualmente hay una aplicación que se dedique a ello, acá en Perú. O sea, ahorita hay Booking, qué sé yo, Despegar, ¿no? Pero específicamente de ese nicho, no. Tanto Aún sí no. que mucha gente me dice, oye, ¿cuándo sacas Buscatel de nuevo, no? Pero comprenderás que también tengo otras responsabilidades que me impiden hacerlo por el momento, ¿no? ¿Y crees que actualmente sería rentable o podría llegar a tener? Es una buena pregunta. Yo creo que sí podría ser rentable. No es tampoco él la idea o el emprendimiento, O el negocio, ¿no? el negocio, pero yo sí creo que sí hay un nicho importante ahí y creo que para la generación de personas que han crecido con el celular, reservando citas, mandando DMs por Instagram y todo esto, me parece que sí podría Funcionar. funcionar y pegar más rápido que antes. Inclusive los dueños o administradores de los hoteles se les va a hacer más fácil usar la herramienta porque todos usan un smartphone el día de hoy, ¿no? Claro. Bueno, y regresando un poco al tema de Perú Apps, que es, o sea, Perú Apps se funda gracias a la experiencia que tú tienes en Buscatelo, porque te das cuenta de lo que a ti te encanta y tu pasión es crear, Así es. ¿cierto? O sea, es empezar un proyecto desde cero y como que ir creciendo la idea, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo empezó Perú Apps. Sí, tal cual lo has dicho, ¿no? O sea, Buscatello me llevó a pensar y a crear Perú Apps porque dije, oye, me gusta crear proyectos de cero y específicamente aplicaciones. Entonces voy a crear una empresa que desarrolle aplicaciones en Perú. Y no se me ocurrió otro nombre que ponerle Perú Apps, ¿no? Que fue un nombre bastante corto y fácil de recordar. Y ahí empezó digamos, la aventura, ¿no? Em, los primeros meses fueron muy complicados, primeros 6, 8 meses. Es muy difícil primero conseguir ventas acá, digamos, en Perú, sin un portafolio,
sin alguien que te avale de tu trabajo, ¿no? Por así decirlo. Pero poco a poco fuimos avanzando y sumando gente en el equipo, ¿no? Yo empecé, como te comenté la vez pasada, con un capital mínimo, ¿no? O sea, creo que lo mínimo para emprender acá en Perú y constituir una empresa como capital social son 1.000 soles, ¿no? Entonces no era que tampoco, para empezar no tenía la experiencia de haber emprendido antes. Segundo, no. Bueno, tenías una pequeña experiencia con Buscatello. Claro, una experiencia, digamos, de emprendimiento. Claro, y mientras hacía Perú Apps, ¿seguía existiendo Buscatello o ya lo habías dejado por completo? Lo que pasa es que ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? Porque tenía que focalizarme en algo. O sea, ¿sigo con Buscatello o me enfoco en Perú Apps, que ahorita no hay nada, pero yo le tengo fe de que va a ser un proyecto o una empresa rentable más adelante, ¿no? Entonces es ahí donde yo decía, no, vamos a enfocarnos en Perú Apps. Entonces Buscatello se descontinuó, se dejó en stand-by y empezamos con Perú Apps como una empresa de desarrollo con el único empleado que era yo, pues, ¿no? No había otro empleado, yo era el que... Ah, no tenías ningún socio al comenzar, o sea, tú hacías todo. No, inclusive, o sea, yo para crear una SAC, porque Perú Apps es una SAC, como no tenía socio, tuve que asociarme con una persona de mi familia, ¿no? De mucha confianza, ¿no? Claro. Porque no tenía con quién hacerlo, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer una SAC? O sea, de frente. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Esto me lo explicó un abogado, ¿ya? Yo le creo 50% de lo que dicen los abogados, pero lo que me comentó en ese momento fue que, digamos que una SAC para el tema de negocios B2B, o sea, empresa a empresa, que es lo que yo quería hacer, es mejor visto que de repente una IRL, ¿no? Y en verdad sí tiene sentido, porque una IRL, digamos, es una representación de una persona natural, ¿no? Entonces una SAC, digamos que te da ese, no ese respaldo, pero digamos es una, ¿cómo te presentas frente a otra empresa? Claro, entiendo, le da como un peso mayor. Exacto, exacto. Entonces, una de las primeras ediciones que tuve fue una SAC o una IRL o otro tipo de razón social, no, y fue una SAC, ¿no? Entonces, como te digo, me asocié con una persona de mi familia que simplemente, o sea, se puso por apoyarme, ¿no? O sea, no es Claro, que iba a estar en el negocio, no es que iba a aportar con capital o con algo, ni mucho simplemente menos era... recibir, o sea, beneficios. No, tampoco, Claro. porque al principio, como te digo, esto parte desde cero, ¿no? O sea, de facturación, cero. De hecho, el primer año creo que, o sea, logramos solamente una venta, ¿no? En el año 2014. Wow, ¿y cómo hiciste para ese tiempo como que remar el barco, ¿no? O sea, tus ingresos. Sí, esa es la parte más complicada. Y por eso las estadísticas nos dicen que más del 90% de las pymes fracasan el primer año, ¿no? Y es una realidad, es una estadística cruda, ¿no? Que de 10 emprendimientos, bueno, 9 no llegan al siguiente año. Y es porque es difícil vender en una primera instancia. Yo soy ingeniero de sistemas, no sabía cómo vender, tampoco tenía un portafolio detrás, no tenía la experiencia. Entonces, durante los primeros 6, 8 meses, yo no vendí nada, cero, ¿no? Porque no sabía cómo hacerlo, o sea, cómo vendo algo y cómo tengo la confianza de vender algo si que no lo he hecho antes, ¿no? Claro. O sea, cómo conseguir el primer cliente cuando no has tenido un cliente antes, ¿no? Es como cuando quieres buscar tus primeras prácticas o tu primer trabajo, ¿no? Te presentas en la entrevista y ya, ¿y cuál es tu experiencia? No, yo estoy en la universidad, ¿no? Es lo único que puedes decir, ¿no? Y por ahí Claro. siempre tienes a alguien que te da esa primera oportunidad. Entonces, durante muchos meses no vendí nada y la pregunta es de qué vives, ¿no? Por suerte, cuando salí de mi último trabajo, recibí una liquidación pequeña, no muy grande, pero que pasan las semanas, los meses y te la vas gastando todo, pues, ¿no? O sea, es normal, tienes que salir, tienes que comer, tienes que, bueno, pagar tu alquiler. En ese entonces yo vivía todavía en la casa de mis padres, por ahí que me ahorraba un poco, pero definitivamente tienes gastos personales, ¿no? Entonces llega un momento en el cual ya ese ahorro era cero. Entonces la necesidad por vender era, tienes que vender sí o sí o no vas a poder hacer nada, ¿no? Inclusive, ahí yo empecé a buscar trabajo. Y esta es una historia real y la he contado también antes. Empecé a buscar trabajo y me llamaron de una empresa de tecnología grande en base a una referencia de un amigo mío. Y llegué hasta la entrevista final. Recuerdo claramente ese día porque fui a la entrevista final con recursos humanos, prácticamente ya para llegar a un, digamos, un acuerdo, ¿no? O sea, para no negociar, pero para ver más o menos las condiciones del puesto.
y coordinar inicio de labores, ¿no? O sea, prácticamente ya estabas adentro. Prácticamente está dentro. Y así como estamos conversando ahorita, llego a la entrevista, me siento, estoy conversando con el entrevistador y todo sí se puso como lento, ¿no? Así como si fuera una película. Y mientras hablaba, o sea, su voz como que se difuminaba, ¿no? Y todo se ponía así medio borroso. Y le dije, oye, disculpa, ¿te acuerdas que yo te comenté que tenía una empresa? Porque yo le había comentado que tenía una empresa. Mira, sabes que yo no quiero continuar el proceso. Me miró todo extrañado, ¿no? Como diciendo, ¿estás seguro? Y le digo, sí, o sea, tengo una empresa, no he facturado nada, no tengo ningún proyecto, pero yo le tengo fe. Así exactamente le dije así, ¿eh? Yo le tengo fe. Y me miró como diciendo, ¿por qué me hace perder el tiempo? Y, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? Y le digo, sí, discúlpame a mí por hacerte perder el tiempo. Y me dijo, bueno, entonces dejamos la entrevista aquí. Y yo, sí, Pero está bien. obviamente fue muy difícil tomar esa decisión o fue de impulso. Fue un impulso que después salí del lugar de la oficina, era un piso 5 creo, bajé, salí a la esquina de la calle y dije, ¿qué he hecho? ¿Qué carajo hice? No, te juro, te acuerdas, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fue la, en verdad la palabra. Y al día siguiente sale esta primera venta que te estaba comentando en esta tienda de Miraflores. Como el destino diciéndome, hoy está bien lo que estás haciendo. Continúa, claro. Continúa. Pero fíjate, o sea, a ese extremo que tuve que llegar, de ponerme en una situación así. Y gracias a Dios en ese momento me iluminé y dije, oye, no quiero continuar, ¿no? Fue súper arriesgado, súper arriesgado. De hecho, si el entrevistador ve esta entrevista se acuerda de mí, iba a decir, ah, mira, él es el que me dijo que no. Pero era lo que yo quería, ¿no? Que era tu propósito, ¿no? Exacto. Porque, o sea, si se dan las cosas de esa manera, porque no fue ni siquiera que lo pensaste en la entrevista, o sea, simplemente fue un impulso. Fue un impulso extraño, algo que brotó dentro mío, que salía así como Claro, lava. era ya tu subconsciente, ¿no? Sabía lo que quería y en parte tú estabas queriendo como que regresar a lo que no querías hacer. Exacto, Entonces, era como mi intuición diciéndome, oye, por acá es el camino, pero tienes un mundo racional, pues un mundo en el cual dice, oye, tienes que vivir de algo. claro, Y eso es lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? En el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, uno muchas veces quiere emprender, pero de algo tienes que vivir y tu emprendimiento al principio no te va a dar dinero si es que lo quieres a mediano o largo plazo, ¿no? Y eso es lo más difícil. O sea, cómo romper ese primer bucle de generación de ganancia cero, ¿no? Entonces, yo también pasé por eso, como te digo, empecé a buscar un trabajo, lo conseguí, lo rechacé en ese momento y al día siguiente salió la primera venta y ahí empieza, digamos, la historia con Perú Apps, que desde ese entonces, hace 10 años, no ha parado hasta ahora, ¿no? Imagínate, o sea, una persona en el año 2014, casi 10 años después, 2023, eh, casi 100 personas en Perú Apps, Moventi también con otras 50. ¿tú siempre has tenido esa sangre emprendedora o la idea de emprender? ¿O es como que, cómo descubres que a ti te gusta emprender? La verdad que no. Cero. O sea, no tengo familia empresaria, ni emprendedora. Mis padres son médicos. Nunca pensé en tener una empresa. No me llamaba la atención ni veía videos ni nada. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando estaba en los trabajos en donde yo estaba, sentí que algo faltaba. O sea, no encontraba el sentido de estar trabajando, digamos, para otras personas. O sea, aprendía cosas, sí, pero quizás las aprendía rápido y me aburría del proceso. Y entonces decía, ¿y ahora qué? Entonces yo en realidad emprendo por un tema de buscar, digamos, un lugar donde yo me sienta bien, donde yo pueda crear cosas, donde yo pueda aterrizar ideas, donde yo pueda trabajar con un equipo de personas y lograr un objetivo. Donde te puedas hallar, ¿no? Y donde puedas también como que explotar tu potencial, porque tenías mucho potencial, o sea, con lo que me cuentas es que se te venían muchas ideas y tú querías pasar a la acción. Y un Exacto. trabajo normalmente es monótono. Y peor todavía en la industria que tuve, que era la banca y finanzas, donde, bueno, no sé si es, pero era demasiado jerárquico. Bueno, ahora con todo el tema de agilidad y que cultura horizontal, las grandes empresas se disfrazan muchas veces con su cultura horizontal, que en verdad no es horizontal, pero que más o menos juegan un poco al
a la cercanía, ¿no? Pero en ese entonces, estoy hablando de 2013, era más jerárquico y tradicional. Entonces una idea que tú tenías tenía que ser aprobada por el jefe de tu jefe, el jefe de área, el jefe de división, la gerencia general, que lo mandan a la región, que vuelve. O sea, la parte creativa era nula en tus trabajos que tenías. Así es. Y acuérdate, o sea, yo tenía 24, 25 años, o sea, yo tampoco me conocía a mí mismo. O sea, Claro, yo estaba tratando de buscar algo, pero no sabía qué era. Ahora yo lo identifico, pues, ¿no? 10 años después. Pero en claro. ese momento era, oye, me falta algo, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, no estoy durando, no me encuentro, o sea, no me siento bien, ¿me entiendes? Claro, sí, sí te comprendo a la perfección. O sea, no sentías que eras tú, en pocas palabras. Así es, Estabas como que tratando de encontrar esa parte de ti mismo, ¿no? Que así es. finalmente la llegaste a encontrar. Cuéntanos, durante el tiempo de Perú Apps, ¿hiciste otros proyectos o solo te enfocaste en Perú Apps? No, me enfoqué 100% en Perú Apps. Trabajaba, como te comenté, entre 15, 16 horas al día, Wow, 15, 16 horas. de lunes a domingo. Me enfoqué solamente en Perú Apps, de lunes a domingo, sin parar. Prácticamente era una obsesión. Lo continúo haciendo, pero ya ahora he aprendido el valor de balance, que seguramente vamos a conversar más adelante. Pero nunca había estado tan enfocado en mi vida, la verdad. Pero al estar enfocado en solamente trabajar, también, digamos, me desbalanceé en otras etapas de mi vida. Claro, o sea, ese ritmo de trabajo te llevó a pasar factura, de cierta manera, ¿o no? Totalmente, o sea, años después, ya de tantos años de estar con estrés al mil, dando todo lo que tenía en horas de sueño, en menos horas de sueño, en trabajo, en un esfuerzo mental por mantener la tranquilidad, por así decirlo, con tantas cosas y tantas cosas difíciles que hay en un emprendimiento, definitivamente luego te pasa factura, ¿no? Y es lo que me pasó a mí también. Claro, ¿y qué consejos podrías darle a aquellos que quieren emprender para que no pasen por ese de repente proceso que tú pasaste? O sea, yo creo que para estar balanceado en una etapa de tu vida, creo yo que debes tener un desbalance antes. O sea, es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, sacrifiqué, digamos, años de desbalance total, solamente enfocado en trabajo, para luego ya después de muchos años, como ahora, tener un balance de vida, trabajo, digamos, de vida de familia, vida de pareja, vida de amigos, cosa que antes no era, ¿no? O sea, fueron posiblemente unos 3 o 4 años donde yo me aislé prácticamente, o sea, no veía ni a mis amigos ni a nadie. ¿Ni un fin de semana? O sea, el fin de semana tampoco salías. Prácticamente no salía ninguno, honestamente. Claro, Estaba metido solamente en esto. Y aparte también estaba cansado, o sea, pero eh, ¿practicabas de repente algún deporte o algún ejercicio que te pueda relajar? mira, honestamente no. O sea, eso fue un error que ahora yo lo reconozco de antes, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, trato de hacer reporte al menos 2 veces a la semana o tres. Descubrí el tema del yoga, descubrí la meditación, descubrí varias herramientas que me hubiera gustado descubrirlas antes. No las descubrí porque estaba enfocado en esto, tenía un objetivo, pero luego ya lo pude, digamos, aprender a la mala, ¿no? Porque tuve una crisis de sobreestrés increíble y tuve que aprender a la mala esas herramientas que hoy en día me permiten a mí manejar una vida más balanceada, ¿no? Claro, esas herramientas fueron las que te ayudaron de salir de donde estabas, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, se podría decir que a aquellos que quieren emprender, podrías aconsejarles que usen estas herramientas para que de repente puedan sobrellevar todo el estrés y frustración. Porque tengo entendido que la meditación te ayuda mucho como que a desconectar, ¿no? Y toda esa carga de estrés como que lo liberas durante ese momento y después puedes volver al trabajo. Sí, o sea, emprender es muy difícil y parte de ese podcast es justamente desmitificar un poquito esa imagen de que si tú emprendes vas a tener dinero, vas a tener tiempo en el corto plazo, ¿no? Que vas a montar una empresa y que a los 3 meses ya vas a ser millonario y eso es absurdo y eso es imposible, ¿no? Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere mucho sacrificio. eh, y aparte de esto, estás totalmente en contra de las estadísticas. Como te mencioné anteriormente, o sea, 9 de 10 no funcionan en un año.
Entonces, la presión que recibe el emprendedor es altísima. Recibes presión de que tienes que vender proyectos o servicios, un servicio o un producto, dependiendo de tu rubro de empresa. Recibes presión de tu gente, porque si quieres avanzar necesitas gente en tu equipo. Recibes presión de la parte de impuestos, ¿no? Tu mejor amigo en la SUNAT está, pero detrás tuyo hasta peor digamos, que las empresas grandes, ¿no? O sea, la SUNAT, digamos, alimenta un poco de las pymes, ¿no? De las micros y pequeñas empresas. Recibes presión, digamos, de ti mismo, porque quieres dar lo mejor. Entonces, Y de la competencia también, me imagino. sí, también. Entonces imagínate, ¿no? O sea, sin recursos es más difícil eso, ¿no? Obviamente es distinto empezar con recursos y con un patrimonio decente, ¿no? O con un inversionista detrás. Pero si no empiezas con eso, el juego se hace muchísimo más difícil. Prácticamente es vender para sobrevivir. Y en mi caso fue así, o sea, se vendía X y se invertía X. O sea, durante los primeros 3 4 años, si se vendió 10 se gastó 10 o hasta 11 porque pedíamos deuda del banco y nos apalancábamos y gastábamos 11, ¿no? Entonces, fue varios años muy difíciles, la verdad, de mucho aguante. Otra cosa en lo que yo creo es que no todos pueden emprender, y eso es lo que yo te comenté abiertamente. Pienso que este nivel de estrés, de exposición frente a la presión es muy fuerte y creo que no todos pueden hacerlo. Claro, no es para todos, ¿no? O sea, hay personas que de repente... También depende de qué tipo de emprendimiento, ¿no? Porque hay gente que, bueno, hace su negocio chiquito y con eso se conforma. Se podría decir que eso también es un emprendimiento. Totalmente. O sea, depende de la visión que tú tengas. Yo siempre digo que hay 3 factores o 2 factores muy importantes en todo este tema de las empresas de emprendimiento, ¿no? La primera para mí es la visión del fundador, ¿no? En mi caso, yo tenía la visión bastante clara en un inicio de formar una empresa de tecnología súper competente del país que pueda hacerle el pare a otras empresas de afuera del extranjero, ¿no? Luego de esto hay que formar un equipo de trabajo. Es imposible avanzar solo. O sea, puedes avanzar 5, pero como equipo puedes avanzar 20, 30, 40, 50, X, exponencialmente, ¿no? O sea, tu visión desde un comienzo fue bastante ambiciosa. Fue súper ambiciosa, la verdad. Te comento cuál fue mi visión. Y te hago una pregunta, ¿no? Tú conoces a una empresa, si yo te digo, ¿cuál empresa de tecnología se te viene a la mente, digamos, a nivel mundial? Ahorita dame un nombre de una marca de tecnología. Microsoft. Otros dirían Google, otros dirían Apple, ¿no? Y ahora te hago la pregunta, ¿y una marca reconocida de tecnología del Perú? ¿Qué dirías? No hay. No sé o no conozco. Así es, no existe, no conoces. Entonces, la idea que tuve en un inicio y la sigo sosteniendo es, creamos Perú Apps para ser una empresa de tecnología referente del mercado peruano de cara al mundo. De cara a la región primero y de cara al mundo, ¿no? O sea, imagínate esa visión es bien achorada. Mejor dicho, es bien, ¿cómo decirlo? Te estás apuntando a las estrellas, pues, ¿no? Por así decirlo. Claro, es súper ambiciosa, Es súper ambiciosa. pero también fue algo que te llevó a donde estás ahora. O sea, el hecho de que tu visión sea ambiciosa hizo que de repente pases por malos momentos emocionales, estrés, pero que llegues a donde estás, ¿no? Exacto. Que aguantes, digamos, este proceso, porque la visión era llegar hasta allá, o sea, era como un horizonte súper amplio, ¿no? Y lo tuve claramente, lo vi, yo me imaginaba con un montón de personas trabajando como lo hacemos ahora, me imaginé un grupo joven, me imaginé un grupo de personas súper inteligentes y de alguna forma u otra hoy lo somos, ¿no? Somos una de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones del país. Fuimos elegidos la empresa peruana del año, justo nos dieron el premio hace poco en el rubro de transformación digital. Yo creo que hemos logrado varias cosas y todavía tenemos una expectativa de crecimiento bastante amplia, ¿no? O sea, es muy importante, dirías tú que es muy importante la visión para lograr lo que tú has logrado, o sea, en cualquier otro modelo de negocio. Es fundamental porque la mayoría de personas o algunos hacen, ¿por qué crean una empresa? ¿No? Porque quieren hacer plata, ¿no? Obviamente, o sea, yo no te voy a negar que yo hice una empresa también para tener, digamos, una tranquilidad económica, por supuesto.
Pero lo que quiero llegar es, yo no hice en la empresa para cobrar en un mes y retirarme del mercado. Claro, o sea, es como que el dinero no puede ser el fin y el motivo. O sea, es como que parte de o consecuencia de, pero el fin y el motivo tiene que ser tu visión. Eso, esa gasolina tiene que ser algo más que simplemente dinero, ¿cierto? Así es. Así es. Y en este caso era, si te das cuenta, esta visión de poner al país delante es, más allá de mi carrera, que soy ingeniero de sistemas, y me gusta la tecnología y me gusta todo el tema de programación y qué sé yo, era, también le tengo mucho cariño y afecto al país. Pienso que es un país que tiene mucho potencial, todos lo sabemos, pero de alguna forma u otra no nos ponemos de acuerdo, hay mucho enfrentamiento, nos cuesta salir adelante. O hace falta personas innovadoras como tú, ¿no? Que crean en su visión y empiecen a hacer proyectos que casualmente hagan que las empresas sean del país. O sea, las empresas sea, empiecen a como que las primeras empresas que se posicionan en diferentes áreas sean peruanas, ¿no? Sí, yo creo que también falta diversificar, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que piensas del país? Ceviche, comida. Y Gastronomía, está bien, o sea, porque está bien, eso nos puso en el mapa, ¿no? claro. Ahorita con el tema de gastronomía, de Central, por ejemplo, ¿no? Y está bien, Otra pero cosa podría ser agricultura también, ¿no? Agricultura, minería, minería. ya. ¿No? Pero también eh, deberíamos también tener digamos, otras líneas que podamos exportar. Y yo te digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con desarrolladores dentro del país y fuera del país. Y te digo que acá en Perú no tenemos nada que envidiar a desarrolladores de Estados Unidos, de Europa, del mismo India, de la misma India, porque nuestro nivel es bueno en programación. Yo creo porque en el ADN del mismo peruano está el tema de la creatividad, ¿ya? Y eso en el tema de programación se representa en lo que se llama artificios, ¿ya? O sea, artificios para poder resolver el problema. Un programador, al fin y al cabo, resuelve problemas con la programación, ¿no? Los famosos algoritmos. Es la sucesión perfecta de pasos para la consecución de un problema. Mucha gente piensa que un algoritmo es algo matemático, ¿no? Suena como algo matemático. Suena como un logaritmo, que es otra cosa. Un algoritmo es simplemente una sucesión perfecta de pasos. Por ejemplo, ¿cuál es el algoritmo ahorita de apagar la luz de esta oficina? Claro, sería primero retroceder mi asiento, ¿no? Pararme, caminar hasta donde está el interruptor y luego presionarlo, ¿no? Exacto, o sea, paso por paso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Ya. Entonces, el peruano siempre está acostumbrado a querer sacar la vuelta a todo, ¿no? La creatividad peruana está metida, tú sabes, hasta en los memes, ¿no? Es Claro. un mate de risa. Entonces, esa creatividad yo creo realmente que está inmersa en nosotros y se expresa en el tema de desarrolladores, en artificios, ya sea lógicos, matemáticos, lo que sea. Entonces, podemos resolver problemas que quizás otros no pueden, O ¿no? sea, y tal vez esa creatividad, ¿no? Se puede usar en otras áreas o en general, pero de un enfoque distinto, diferente al que lo usamos ahora, que comentaste que el peruano lo usa, pero para como para hacerse las cosas más fáciles, ¿no? Así es. Que es, creo, un enfoque erróneo, ¿no? Creo que el enfoque debería ser uso la creatividad para encontrar nuevas soluciones a problemas que ya existen en la sociedad, ¿no? Como algo así como tú lo hiciste, ¿no? Claro, o sea, mucha gente acá en el Perú usa la creatividad o la criollada, por así decirlo, para sacar la vuelta al sistema, para, no sé, hacer cosas indebidas, qué sé yo, ¿no? Pero si enfocamos eso, esa, digamos, creatividad para cosas interesantes, innovadoras, que aporten valor a nosotros, a la sociedad, a la empresa, o sea, me parece que es algo genial, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, ¿no? En este tiempo. Y por eso te digo que sí tiene Perú potencial. Y hay varias startups acá muy importantes. No solamente startups, sino también empresas que creo que tienen mucho potencial y se van descubriendo poco a poco, ¿no? Claro, es importante, creo yo, empezar como que a tratar de impulsar un poco más este enfoque, ¿no? De la creatividad en todos nuestros hermanos peruanos para poder desarrollar el país, ¿no? Y ser cada vez mejor. Me comentabas que tuviste 3 años que fueron muy difíciles, ¿no? Que pasaste obviamente por problemas emocionales porque el trabajar 16, 18 horas a cualquiera nos pasa factura. Pero también cualquiera quisiera abandonar el proyecto, ¿no? Nunca pensaste en dejarlo o abandonarlo. Sí, la verdad que sí. Varias veces, ¿no? O sea, varias veces
de forma consciente, ¿ah? Como diciendo ya, suficiente. O mejor dicho, ¿para qué estoy haciendo eso, no? Porque en ese entonces era reinvertir todo, ¿no? Entonces no es que ni siquiera estaba generando dinero para mí, ¿no? Era todo invertido, entonces uno se pone a pensar, oye, ¿para qué hacer todo esto? Si es que no lo estoy disfrutando, estoy ya ahogado. ¿Y llegaste a ese para qué? O sea, ¿lo llegaste a aterrizar? Porque bueno, obviamente no abandonaste el proyecto, pero ¿encontraste ese para qué para poder continuar? Sí, o sea, luego de, digamos, bastante meditación y bastante entender el por qué estaba haciendo esto, lo único que me agarraba, digamos, era, más que todo, era el equipo de trabajo. O sea, cómo decirle, en ese entonces creo que éramos 10 o 15 o 20 personas, no recuerdo, porque crecimos muy rápido, cómo decirles que no iba a estar presente, ¿no? O sea, yo no me veía que no estando ahí. Más cuando yo estuve mal y estuve esta época de crisis de ansiedad, de depresión, yo trataba de ir a la oficina, los mismos chicos me decían, oye, anda en tu casa, ¿no? Porque me veían en otra, ¿no? Entonces, que sí pensé en dejarlo, sí, muchas veces, honestamente. Y eso es algo que pasa a muchos emprendedores, ¿no? El tema de la ansiedad, de la depresión, y creo que no se toca mucho. Bueno, al menos yo no lo he escuchado muy a menudo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que no se menciona y es algo más común de lo que tú crees. O sea, yo he hablado con varios emprendedores, me han invitado a unos eventos y después se me acercan personas que me dicen, oye, yo también he pasado por eso, ¿no? O sea, estadísticamente creo que los emprendedores, empresarios, tienen de 30 a 40% más probabilidades de sufrir alguna etapa de depresión y ansiedad en su carrera o en sus vidas, justamente por el estrés generado de hacer empresa. Claro, porque, o sea, la ansiedad nace en querer tener bajo control ciertas cosas personales. O sea, hablo del individuo normal, ¿no? Del que no es emprendedor. Imagínate un emprendedor que tiene muchas cosas que tiene que mantener bajo control y que tiene que sostener, ¿no? O sea, cosas que no sabe qué va a pasar, la incertidumbre. O sea, lo principal que da ansiedad es la incertidumbre. Y creo que no hay camino con más incertidumbre. No, y aparte de la incertidumbre, es mirarse el futuro. Y creo yo, un buen emprendedor, un buen empresario tiene que hacer dos cosas a la vez. Se tiene que desdoblar. Tiene que empezar en el día a día y a la vez proyectarse de 5 a 10 años, en el mismo instante. O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy pensando en este podcast, pero yo estoy pensando en 10 años, este podcast tiene que ser un equipo de, no sé, 50 personas, tenemos que estar con una producción en varios países. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y de ahí abstraerme y regresar al momento actual. Entonces, tú al pensar en el futuro, mucho tiempo en el día, justamente generas ansiedad por eso, porque es algo que no ha ocurrido. O sea, te lo estás imaginando y lo estás atrayendo, digamos, de manera mental, pero no es real todavía. Claro, y la ansiedad es como esa pauta que te tiene como que quieres cumplir con ello y todavía no llega, ¿no? Así Entonces, es. Y va a tardar en tomar, perdón, va a tardar en que suceda, ¿no? claro, Eh, y bueno, el tema de la depresión ya es un tema, consecuencia de la acumulación de ansiedad. usualmente, por lo que yo entiendo del tema, lo que he entendido, lo que he aprendido en esos años, es que vienen relacionados, ¿ah? O sea, muchas crisis de ansiedad disparan el tema de la depresión y viceversa, ¿no? La depresión es tu cuerpo, digamos, diciendo, estoy cansado, ¿no? Estoy cansado emocionalmente, estoy cansado físicamente, eh, digamos, de una forma buscando un porqué a todo lo que estás pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes reacciones de tristeza, digamos, sin ninguna razón, ¿no? Entonces, sobreponerte a eso requiere una fuerza mental bastante fuerte. Y no necesariamente eso, sino también ayuda, ¿no? O sea, uno tiene que ser bastante sincero y decir, oye, yo no puedo con esto. Yo en su momento lo dije, no puedo con esto. O sea, no me siento bien. O sea, sí te tomaste un tiempo para ti, ¿no? De O un sea, periodo. ni siquiera fue para mí. O sea, fue un tema, fue un tiempo forzado por el mismo médico que me dijo, compadre, o paras o paras, ¿no? Inclusive te recetan algunos fármacos para, digamos, tranquilizarte un poco, ¿no? Claro. Porque si no, no puedes continuar. O sea, es como hacerte un harikiri, ¿no? Claro, es como que se sale de control, ¿no? O sea, tú sales de control y no entiendes qué te sucede, pero es parte también de mucho,
del camino de muchos emprendedores, ¿no? Y creo que en este podcast también vamos a tocar futuramente este tema, Sí, ¿no? seguramente en un capítulo nos extenderemos de este tema porque es muy importante la salud mental, que ahora sí se habla mucho, antes de repente no se hablaba tanto, y como te digo, por un tema de probabilidades, es más probable que a un emprendedor le pase esto. Entonces, cuando alguien ve este video, digo, ah, mira, no estoy loco, ¿me entiendes? O sea, lo que estoy pasando, él también ya lo pasó. Sí, pues también lo he Claro, pasado. Y de hecho, es más, continúo hasta la fecha, digamos, luchando contra eso, ¿no? No es que, ya la resolví y en 6 meses se acabó el tema. No, o sea, es un estilo de vida que tienes que mantener, ¿no? claro, o sea, es lo que a muchos les toca, ¿no? Incluso a personas que no emprenden pasan por ello, ¿no? Pero en los próximos capítulos ya vamos a ver lo que son tips, consejos, para que puedan como que sobrellevar ello. Porque obviamente si solo te enfocas a trabajar va a ser peor o vas a tener más probabilidades de tener estos problemas, ¿no? Sí. Y tienes que encontrar el balance, el equilibrio para poder sobrellevar en sí todo en la vida, ¿no? Bueno, me gustaría hacerte una pregunta porque me estabas comentando que, bueno, obviamente fue muy difícil el proceso, fue muy difícil la etapa como emprendedor en Perú Apps, pero durante ese tiempo sé que uno de los mayores retos que tuviste fue la depresión y ansiedad, pero aparte de ese reto, o sea, como un reto más que nada empresarial o que se haya presentado, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue el mayor reto? Hablando netamente de la empresa, o sea, del proyecto. A ver, tienes múltiples retos, ¿no? Como te digo, estadísticamente vas en contra. O sea, tú naces en contra de las probabilidades. Naces primero para sobrevivir primer año. Luego el siguiente reto es sobrevivir el segundo año y el tercer año. Pero básicamente el mayor reto, digamos, que yo he tenido con las empresas que tengo hoy en día es mantener el equipo de trabajo, mantener el talento dentro de la organización con recursos limitados. ¿A qué me refiero? Tú formas gente en el ámbito de diferentes ámbitos de una consultora, en mi caso, que es, por ejemplo, diseño, programación, gestión de proyectos y otras áreas de soporte, ¿no? Y siempre hay empresas más grandes que tú, ¿no? Que a veces te toman a ti como un semillero. Entonces, tú puedes pagar X en salarios y viene una empresa grande y te dice, oye, te doy 1.5X a ese talento que tú has cultivado, que tú le has enseñado cosas durante meses o años. Y naturalmente se van a ir porque efectivamente es una propuesta más atractiva económicamente hablando. Entonces, ¿tú cómo haces para dentro de tu limitante de recursos mantenerlos a bordo? Porque al fin y al cabo, el talento es el que hace que la empresa avance o no avance. Tú puedes tener la visión, todo bacán, de alucinante a dónde quieres ir, pero al final el que va a hacer el trabajo va a ser el equipo. Claro. Entonces, ahí viene este reto de cómo hacer para mantener a esta gente y que no se vayan, ¿no? Entonces, la ansiedad por crecer, y en nuestro caso fue así, la ansiedad por facturar más, por crecer más, por ser más personas, fue justamente para llegar a un tamaño en el cual ya nos codiemos con estas empresas medianas grandes y digamos, tú le puedes pagar X, yo también le puedo pagar X. No se va a ir. ¿Me entiendes? Claro. Ese es un gran reto que tenemos, que tienen las empresas pequeñas. Nosotros hemos pasado por ese proceso de micro, pequeña, ahora mediana empresa. De acá un año, 2 años seremos gran empresa. Estamos en ese proceso. Y es duro. Claro, fue un tiempo, ¿no? De como que de sembrar, pues, ¿no? De seguir, seguir, seguir y poder llegar a tener el equipo de trabajo que hoy tienes. Y dirías que es muy importante tener un equipo de trabajo. Es más, me lo has confirmado, ¿no? Es lo más importante para mí. O sea, es un binomio, por así decirlo, ¿no? Visión, personas, bueno, trinomio y ejecución. Sabes, te lo pregunto porque yo he escuchado muchos emprendedores, o no sé si serán emprendedores, pero he escuchado muchas personas que quieren como que hacer todo solo. O sea, ya sea un negocio o algo, quieren abarcar todas las áreas ellos solos y solucionar todo ellos solos. Ya, ahí tienes una limitante, pues. Tienes una limitante de conocimiento y sobre todo de capacity. O sea, de capacidad de horas, me refiero. O sea, todos los humanos tenemos 24 horas en el día, de lo cuales tenemos que dormir que unos 6, 8. Entonces ahí partes con menos horas, ¿no? De las 24. Entonces tú como capacidad de humano tienes ciertas horas para producir. Entonces es imposible que tú avances más rápido que un equipo de personas, ¿no?
Claro, es muy importante el equipo para todo emprendedor o todo aquel que quiere hacer empresa, ¿cierto? Sí, si no eres un autoempleado, ¿no? O sea, dentro de, digamos, de la evolución de un emprendedor que empieza como empleado, en mi caso, luego autoempleado, es decir, tú mismo haces tu propia empresa, luego ya eres dueño de empresa, es decir, hay un sistema, digamos, que tiene vida y va funcionando, y luego ya te conviertes en inversionista, ¿no? Cuando estás totalmente fuera de la operación, como es mi caso en Perú Apps, o sea, yo en la operación ya salí, todavía soy CEO de Moventi, porque todavía me meten cosas, pero en Perú Apps, por ejemplo, soy director, tengo una gerencia que se encarga de tomar las decisiones, y yo solamente doy consejos o, digamos, Como que supervisas la sí, operación. superviso la operación, obviamente hay indicadores, hay KPIs y todo, pero ya el día a día no me meto. Claro que puedes como que, no sé, si tú quieres entrar en un proyecto o hacer algo, pero porque a ti, o sea, a ti te nace, ¿no? Así es, O sea, ya no es tu día a día, pero apps. correcto. Claro, pero llegar a ese proceso tampoco es sencillo. A ti te ha tomado años. Me ha tomado muchísimos años. Como te digo, ya tenemos cerca de 10 años. Eso recién pasó hace un año, año y medio. O sea, me tomó más o menos 8 años y medio poder llegar a un nivel en el cual tu persona ya no es necesaria para que la empresa siga funcionando. Eso creo que es un paso súper importante para un emprendedor. No todos llegan ahí. Tienes que armar equipos de trabajo, el liderazgo, sistemas. Casualmente ahí va que el tema del equipo, ¿no? Que es muy importante para poder llegar a ese punto. Si no, te vas a quedar como autoempleado, como lo que decías hace poco, porque no sabes gestionar el equipo y no vas a crecer como consecuencia, ¿no? Y ahí viene una pregunta muy importante, que es, ¿qué tan complicado te fue desarrollar este equipo de trabajo óptimo para poder ahora ya haber salido de la operación? Mira, para mí fue bastante natural, ¿ya? Porque te cuento, yo antes de emprender, o sea, mejor dicho, el primer empleado que tuvo Perú Apps fue la primera vez que yo fui jefe. O sea, nunca había sido jefe antes. Ni en el banco, había sido asistente, luego analista, pero nunca había tenido nada de cargo. Y siempre lo digo también en el tema del liderazgo, o sea, para mí es bastante sencillo porque yo soy así, ¿qué sentido? O sea, para ganarte, digamos, el respeto también lo demás es ser súper transparente y honesto con tus ideas, con lo que quieres hacer, ser un gran comunicador, es decir las cosas como son, y también ser un gran motivador, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo que he formado es justamente una capa de líderes, que son los que luego tienen el trabajo de ellos, que es generar nuevos líderes. Ese es el objetivo de un jefe o un líder de un equipo de trabajo, un área, ¿no? O sea, y digamos la torcha la pasas y que ellos también generen nuevos líderes para la organización. Claro, y el liderazgo era algo natural en ti, me dices, o sea, desde un comienzo. O sea, yo recién me he dado cuenta de eso, o sea, 10 años después, ¿no? Porque si no, no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, que mi forma de ser contribuía bastante con el tema de ganar la confianza de los demás, no por un tema de premeditado, o sea, no es como, ay, yo te voy a decir esto para ganar tu confianza. No, a mí me salía natural decirlo y por tanto veía que también la gente se sentía cómoda conmigo. Eh, Creo que lo principal en las empresas que he formado, que hemos formado, mejor dicho, es digamos, el clima de trabajo, ¿no? Que es bastante bueno. Tú tenías ese don de liderazgo, ¿no? Ese fue un punto a favor tuyo que no sabías que lo tenías. O sea, en ese camino vas descubriendo nuevas cosas, en el camino del emprendimiento, ¿no? O sea, nuevos como que valores personales que tú tienes y que ni siquiera sabes. Te vas descubriendo, digamos, a ti mismo también, ¿no? Claro, y actualmente, ¿cuál es la realidad de Perú Apps? O sea, ¿cómo va la empresa? Sí, como te digo, son tres empresas en realidad, ¿no? O sea, Perú Apps es la empresa de desarrollo de software, está súper especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles, pero que tiene mercado local. Moventi es una consultora internacional, vendemos en 4 países, principalmente en Estados Unidos y en Perú, y colocamos talento de tecnología en estas empresas, y finalmente la empresa de medios digitales, ¿no? Entonces, nosotros como grupo ya generamos un promedio de 150 personas ahorita como capacidad de trabajo, y seguramente el siguiente año seremos 200 y así iremos creciendo, ¿no? Más allá del número, en realidad es también perfeccionar nuestros talentos y seguir aprendiendo, ¿no? Porque ese tema digital cambia rapidísimo. O sea, en 6 meses sale un nuevo tema que tú no sabías que iba a salir y es tendencia, ¿no? No sé, yo hablo de
En su momento fueron las criptomonedas, ahora inteligencia artificial, que tampoco ya ni siquiera es una tendencia, es algo ya del día a día. No sé, gemelos digitales, qué sé yo. Hay miles de tendencias y nuestra chamba, o sea, nuestro trabajo, está actualizado con esto al día. Claro, ¿no? Y es complicado, o sea, es un trabajo complicado porque la tecnología evoluciona muy rápido, entonces tienes como que ser más rápido que ella y es algo muy difícil de hacer. Y mencionaste a Moventi, ¿no? Moventi me dices que es una empresa muy parecida a Perú Apps, pero con el mercado internacional, ¿no? ¿Cómo así llegas a Moventi? ¿A través de qué necesidad? Bueno, Moventi nace de la necesidad de ampliar mercados. O sea, nosotros en Perú ya teníamos un posicionamiento, un nombre ganado, un portafolio ganado. Entonces la idea era seguir creciendo, pero también en otros mercados. Y naturalmente lo primero que pensamos fue, oye, ¿por qué no ir a Estados Unidos? ¿No? ¿Por qué? Porque es la economía más grande del mundo, porque sabemos que terciarizan mucha tecnología, desarrollan mucha tecnología también, y fue un paso, digamos, natural para poder crecer más, ¿no? Y a la vez exportar nuestros servicios, porque al fin y al cabo no es que nosotros tengamos gente o desarrolladores de Estados Unidos, desarrollamos desde aquí o desde Latinoamérica para Estados Unidos, ¿no? Entonces eso fue un poco la idea de Moventi, que se logró consolidar unos 2 o 3 años atrás y que hoy en día, bueno, ya tenemos varias decenas de personas trabajando con nosotros. Claro, y al ser un modelo muy similar a Perú Apps, yo me imagino que se te fue, o sea, se te hizo más fácil de manejar, ¿o no? Ahí viene un poco el tema de la estrategia que debería tener un emprendedor o empresario, ¿no? O sea, primero es concentración, es decir, lo que yo hice, ¿no? O sea, hoy en día lo sé porque lo he leído, ¿no? Pero en el momento no sabía lo que hacía. Concentración me refiero a enfocado solamente en una empresa. Pero ahorita yo estoy en mi etapa de diversificación, es decir, de crear otras empresas. Obviamente en base a todas las lecciones aprendidas en la primera. Lo de que si es más sencillo para mí, por supuesto que es más sencillo para mí, pero a la vez me enfrento a nuevos retos. O por ejemplo, tú sabes que no todos vendemos en Estados Unidos. O sea, yo tengo una empresa en Estados Unidos, facturamos en Estados Unidos, y yo no tengo visa. ¿Puedes creerlo? No, o sea, es algo Te cuento. paradójico. Paradójico, exactamente, ¿no? Que me escuchen ahí mis amigos en la embajada. Yo he tenido visa en realidad desde muy pequeño, ¿no? He viajado con mi familia, afuera, al extranjero, a Estados Unidos. Y justo la visa se me vence en pandemia, ¿ya? Voy a renovarla todo, me dan la visa y justo nos encierran, pues, ¿no? En la primera pandemia del año 2020. Y cuando quise ir a recoger la visa en el año 2021 inicios, me dijeron que ya no podía porque había pasado como un año. Entonces volví a postular a la visa y bueno, ya vino todo el problema de que no hagan citas, ¿no? Entonces la pregunta que te haces es, oye, pero entonces ¿cómo hiciste para vender en Estados Unidos o tener clientes allá, ¿no? Si es que no tienes visa. Entonces lo que tuve que hacer es, con una persona de la gerencia de confianza, el director comercial, se llama Gonzalo. Le dije, Gonzalo, tú mismo eres. Tienes que irte a Estados Unidos, específicamente a Miami. Te voy a dar porcentaje de la empresa de allá para que tú puedas presentarte y aperturar la razón social, como crear una razón social, y aperturar las cuentas del banco, ¿no? Eso fue con un ejecutivo y constituimos la empresa allá con un porcentaje de él en esta nueva sociedad, ¿no? Claro. Bien. Entonces, por ejemplo, eso fue una de las primeras medidas que tomé, ¿no? Ese fue uno de los retos que se te presentó también al Claro, mismo tiempo. porque uno diría, o sea, ¿qué es lo que diría una persona normal? No tengo visa, listo, se acabó. No puedo hacer nada, ¿no? No, tú encontraste una solución, ¿no? Y te asociaste con uno de tus trabajadores, uno de tus colaboradores. En realidad es una persona de mucha confianza y es socio mío, o sea, tiene participación pequeña de las otras empresas. Aparte es una persona que yo conozco de los 20 años porque hemos trabajado juntos en otras empresas. Entonces es una persona de mucha confianza, ¿no? Es tu amigo también, me Es imagino. mi amigo también. Ah, ya, entonces había como Claro. que esa confianza de poder, claro. No, la gerencia que me reporta a mí directamente, que son 6 personas, a todos los considero amigos cercanos, ¿no? O sea, porque también la vida nos ha cruzado de una manera interesante porque hay muchos de ellos que he estudiado con ellos en la universidad. Wow. O sea, hemos estado en la misma clase y por cosas de la vida han llegado a,
a nuestro grupo empresarial tecnológico, ¿no? Inclusive también tengo a mí en el colegio, que lo conozco a los 5 años, que también me lo jalé de una empresa transnacional gigante. Hasta ahora no sé cómo lo convencí. Eh, pero así, ¿no? O sea, voy formando un grupo, digamos, de confianza. Pero eso es algo genial, porque no solo creces tú como emprendedor o como empresario, sino también ayudas a tu círculo cercano a crecer contigo, ¿no? Es que esa es la idea y ese es el reto también. O sea, y ahí nuevamente vemos el tema de la presión. O sea, si la empresa no crece, yo no tengo cómo pagarle más a la gente que está más o menos por la edad que yo tengo. Y naturalmente tú vas avanzando en edad y obviamente tienes que ganar más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes, no sé, 29, 30 años, 31 años, qué sé yo, de ahí buscas de repente un compromiso. ¿Ya? Quieres consolidar cosas con tu pareja, por ejemplo. De repente algunos que están más adelante, los 34, 35, ya quieren tener hijos, ¿no? Naturalmente. Ya necesitan ganar más. Y si estamos hablando de chicos de 20, 21, también, o sea, que siempre quieres ganar más porque tienes proyectos a futuro. Claro. Entonces, ¿cómo hago yo para convencerlos? Más allá del tema económico, obviamente también un tema de salario emocional y todo esto, y aparte que ellos sientan propósito de lo que están haciendo, y obviamente están súper Que enganchados les con guste el su tema, trabajo, ¿no? por supuesto, pero obviamente el tema económico es importante. Claro, es uno de los pilares, ¿no? No el más fundamental, pero es uno de los pilares. Así es. Bueno, mira, es bien interesante todo lo que me has estado contando, tu historia, tu trayectoria. Actualmente me dices que tienes 3 empresas y me imagino que tienes más proyectos a futuro o quieres lograr más cosas, ¿no? ¿Nos podrías comentar acerca de eso? O sea, ¿qué viene para el futuro, no? Es una buena pregunta porque, a ver, para nosotros, me refiero a la gente de nuestra generación, por ejemplo, pensar en 10 años, 15 años es imposible. O sea, el mundo cambia tan rápidamente. Es distinto como antes, ¿no? De repente a una persona de años atrás le preguntas, oye, ¿qué vas a hacer con tu empresa en 20 años? Ah, mira, voy a hacer tal proyecto. Ahorita tú piensas algo y estás virando o pivoteando en otro proyecto en corto tiempo, ¿no? Entonces, en mi caso, es hacer crecer el grupo empresarial. Hemos tenido también intentos de adquisición de la empresa, lo cual también me hizo pensar en su momento, porque nos vimos atractivos de una forma u otra para otras empresas de tecnología, no solamente aquí, sino de afuera. De hecho, la última fue hace pocos meses atrás. No descarto una posible integración con una empresa más grande de tecnología. Hasta el momento, toda la inversión ha sido propia, es decir, el porcentaje se mantiene 100% de los fundadores. Pero entonces, no nos sorprendería si es que formamos a ser parte de algo más grande, ¿no? Y en mi camino personal, seguir descubriendo nuevas cosas por hacer, nuevas áreas, otros rubros de repente. Ya estamos 10 años en tecnología, de repente podemos explorar otros rubros también. Diversificarte más, ¿no? También Sí, económicamente, ¿no? Me comentabas que ya estás en la etapa de diversificación. Entonces, totalmente. ese es un tema que después vamos a hablar, ¿no? En otros capítulos, tal vez. Lo que es, tú lo sabes mejor, es como un cuadro, ¿no? Los emprendedores siempre tienen como pasos, ¿no? Primero eres empleado, ¿no? Es el modelo de crecimiento de las empresas, por un lado. Por Claro. otro lado, el cuadrante también de empleado, dueño de empresa e inversor, lo vamos a tocar también. Y en definitiva, vamos a dar una caja de herramientas, digamos, para que el que realmente quiere emprender tenga un lugar donde consultar y donde poder, digamos, guiarse para tener más probabilidades de éxito en el corto plazo, ¿no? Claro. Ahora una pregunta muy personal mía, que yo tengo la curiosidad de saber. Moventi, Perú Apps, ¿son startups? ¿Se podrían considerar como startups? Yo creo que no. Y aquí va la diferencia principal de una startup y una empresa, digamos, tradicional. Una startup, más allá de que es una empresa en sus primeros años o primeros meses de gestación, tiene un componente tecnológico muy fuerte, pero aparte es muy escalable, ¿ya? ¿Qué pasa? Si nosotros queremos, como 20 Perú Apps, ir a otras latitudes, por ejemplo, no sé, Colombia, Chile, Argentina, qué sé yo, necesitamos mucho músculo humano para hacerlo, porque somos una empresa que damos servicios, ¿ya? Diferente con una startup, o por ejemplo un portal de citas, por decir, me lo acabo de inventar, donde si tú quieres abrir una nueva latitud, o sea, un nuevo país, lo único que tienes que hacer es comprar el dominio de ese país y abrirlo, digamos, abrirlo a la web.
Claro, y tu equipo humano lo puedes manejar desde tu propio país. Así es. Entonces, de esa forma, digamos que, claro, nosotros no somos tan escalables, definitivamente. Por lo tanto, yo no considero que somos una startup por esas dos razones. Uno, porque tenemos una década en el mercado. Y segundo, porque nosotros para facturar más necesitamos más gente. Y ese es el modelo que muchas otras empresas de tecnologías también tienen, de servicios. Y está bien, ¿no? O sea, no todo tiene que ser escalable. Ya sabemos lo que ha pasado con muchas startups tecnológicas. Claro que nunca han llegado a ser rentables tampoco. Se ha roto la burbuja en esos últimos 2 años post pandemia. Habían valorizaciones absurdas. Ya los fondos no están invirtiendo muchos en startups. Pues quedaron lo que la gente llama como los emprendimientos camellos, ¿no? No unicornios, que son uno en un millón, sino esos camellos que aguantan esos periodos de sequía, ¿no? Que tienen suficiente recursos para aguantar y seguir avanzando. Claro, sí, es muy interesante esto de las startups. Porque como es una empresa de tecnología, normalmente siempre asociamos la tecnología con empresas de crecimiento rápido, ¿no? Y que viene a ser una startup. Pero bueno, ya me solucionaste ahí la duda que tenía. Ahora que han logrado el éxito, ¿dirías que valió la pena? Es una excelente pregunta que me he hecho muchas veces. A ver, para empezar, depende de tu definición de éxito, ¿ya? Yo decir cuál es la mía y hay que lograr entenderlo. Es lograr el balance entre tiempo, dinero y el tema de relaciones. O sea, no descuidar, digamos, tus relaciones interpersonales con tu familia, con amigos, ¿no? Bajo ese punto de vista, para mí sí vale la pena ahora porque ya llegué a ese momento. Si me decís esa pregunta 5 años atrás o 6, 7 años atrás, de repente te hubiera respondido que no, porque no tenía ese balance, ¿no? Entonces, hoy en día, con seguridad te lo puedo decir que sí, ha valido la pena, pero aunque he tenido que pasar muchos años, muchas batallas, muchas derrotas también, pero a la larga se pudo lograr este balance que espero que continúe. Claro, es genial. Sí, va a ser así porque tienes todas las cualidades, ¿no? Que casualmente en este podcast las vas a compartir y consejos y tips para otros emprendedores, o sea, otros que están en la etapa que tú dices, que te dirías que no y todo esto, los va a ayudar, pues, ¿no? Obviamente los va a ayudar, con toda la autoridad que tienes para poderlo mencionar. Genial haber conversado contigo. Realmente yo estoy aprendiendo mucho y sé que todos los que van a ver este podcast, porque se viene mucho contenido, van a aprender mucho igual que yo. Muchas gracias. Buenazo. Si te gustó este contenido y no te gusta mucho el floro, puedes seguirnos a este canal y visitarnos en nuestra web, emprendesinfloro.com.